bien, jóvenes, el video que estoy grabando el día de hoy es el correspondiente a la clase del tema número 2 de nuestro programa de estudios de la materia de plantas potabilizadoras. Nosotros ya tuvimos 2 sesiones en las cuales vimos muchas generalidades de este tema, ¿sí? De lo que es la potabilización del agua. En ese primer tema introductorio vimos, conocimos la importancia que tiene el hecho de potabilizar el agua que se puede obtener de las diferentes fuentes de abastecimiento. Dijimos que la parte de potabilizar el agua cumple, o más bien ayuda a cumplir con la tarea de saneamiento que tiene el ingeniero civil, ¿sí? En su quehacer profesional. Hablábamos de que las comunidades requieren de agua para poder abastecer sus necesidades, pero que esa agua tiene que cumplir con cierta calidad. Esa calidad está dictada en una norma oficial que aquí en México se aplica para poder hacer el diseño de una planta potabilizadora, y también esto para garantizar que la salud de esas comunidades en desarrollo sea buena. Que los habitantes que están en las diferentes comunidades de México pues gocen de buena salud, y no nada más el ingeniero civil se preocupa por cubrir con un gasto, sino que el agua que se está suministrando o que se está abasteciendo a través de los diferentes elementos que conforman un sistema de abastecimiento de agua potable, pues que también cumple con la calidad. ¿Para qué? Para preservar y para garantizar la buena salud de esas personas, ¿sí? Ese es el objetivo. Y vimos también que es muy importante potabilizar el agua, ya que aunque pudiéramos llegar a encontrar en una fuente de abastecimiento agua de excelente calidad, pues no necesariamente esa agua es potable. Entonces es muy importante llevar a cabo un proceso de potabilización adecuado para esa agua, y que, repito, nos ayuda a cumplir con la normatividad que se encarga de vigilar esta parte. Entonces, bueno, todo eso a grandes rasgos ya lo vimos en el tema número 1, en el que resaltábamos precisamente la importancia que tiene este tipo de obras civiles, una planta potabilizadora. Y hablábamos de un tema muy importante, que son las fuentes de abastecimiento. Si nosotros no conocemos que hay diferentes lugares de donde se puede obtener el agua, y que las características de esta agua están directamente relacionadas con las características de estos lugares en donde se encontró, pues difícilmente podemos determinar los diferentes procesos que va a llevar esa agua para llegar a su potabilización. Entonces, retomamos por ahí un tema que seguramente ustedes ya conocen de cursos anteriores, que es ¿no? De las fuentes de abastecimiento. Y decíamos por ahí que hay una clasificación general de esas fuentes, teniendo las fuentes de abastecimiento superficiales y las subterráneas. Cada una de estas las estudian diferentes áreas de la ingeniería. Por su parte, las fuentes de abastecimiento de tipos superficiales pues son estudiadas por el área de la hidrología. En el caso de las fuentes de abastecimiento de tipo subterránea, están estudiadas por el área que se llama geohidrología o hidrogeología. ¿Sale? Ahora bien, ¿para qué nosotros necesitamos saber qué tipo de fuente de abastecimiento vamos a estar utilizando el agua, ¿no? ¿De qué tipo de fuente? Bueno, pues dijimos que en función de las características de estas, estará dada las características del agua que podamos encontrar en las mismas. Decíamos también que como el agua superficial está en contacto constante con la atmósfera, entonces en esta agua es un medio perfecto para que muchos microorganismos se desarrollen, para que poblaciones de un montón de especies sigan viviendo.
y entonces eso le da al agua una calidad bastante compleja y bastante particular. En el caso de las aguas subterráneas, al estar en el suelo, tienen otras características, en donde a lo mejor no es rica en microorganismos o materia orgánica, pero es rica en otras cosas, como ¿qué cosas? Como sales minerales e inclusive algunos metales en forma de traza. Entonces, cada una de ellas tiene sus particularidades, y en función de esas particularidades estará la forma en cómo se va a procesar el agua para potabilizarla. Decíamos entonces que de manera muy general en las fuentes de abastecimiento de tipo superficial podemos encontrar agua con mala y calidad regular, de calidad mala a regular, ¿sí? Muy difícilmente encontraremos una fuente de abastecimiento de tipo superficial con una calidad del agua buena, porque decíamos, al estar en contacto con la atmósfera, es muy fácil de que se contamine de cualquier cosa. En el caso de las aguas subterráneas, al ser o al estar un poquito menos accesibles a lo que es cualquier agente de contaminación, generalmente se encuentran calidades del agua buenas hasta excelente, ¿sí? Pero es importante otra vez recalcar lo siguiente, ¿no? Que no porque encontremos en un acuífero agua de calidad excelente, quiere decir que ya es potable, ¿sí? Aún así, sea una calidad de agua excelente, debe llevar un proceso de potabilización, por más sencillo que sea. Así sea nada más una cloración, eso es un proceso de potabilización, ¿sale? Entonces, vimos también en aquella clase anterior a esta, que existen tanto de las fuentes superficiales como las subterráneas varias fuentes, ¿sí? Como los escurrimientos, las presas, los lagos, los acuíferos, etcétera, ¿no? Y les dimos ahí su clasificación a cada uno de ellos. Pero a manera de conclusión dijimos que la complejidad de una planta potabilizadora estará en función de esta calidad del agua. Estamos hablando de la complejidad, más no el tamaño de la planta. El tamaño de la planta estará en función siempre del gasto de agua que va a entrar a la planta para recibir potabilización. La complejidad, es decir, que tenga 1, 2, 3, 4, 10 procesos dentro de la planta, va a depender de esta calidad del agua. Mientras mejor sea la calidad, pues será más simple la planta o menos procesos va a requerir el agua. Si la calidad es mala, entonces la complejidad de la planta es mayor y entonces, o por lo tanto, un mayor número de procesos que va a conformar la planta. Ahora, hemos estado hablando de procesos y procesos y procesos. Bueno, ¿cuáles son esos procesos? ¿No? Esto era como a manera de resumen de lo que vimos anteriormente, ¿no? Pero ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de procesos de potabilización. Entonces, decíamos que en función de lo que se encontrara en el agua, ¿sí? O sea, de qué tan contaminada esté o cuáles son los constituyentes del agua, pues se establecen, ¿no? Se establecen los diferentes procesos de potabilización. Y existen un montón. Existen muchos procesos que tienen sus particularidades, ¿no? ¿Cuál se elige? Pues el que mejor se adecue a las condiciones de mi zona de estudio. Hay unos muy caros, muy costosos. Hay unos no tan costosos, pero que me dan una eficiencia menor. Y así, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender que yo elija uno u otro? Pues ahora sí que aquí no es una receta de cocina. Se tiene que estudiar muy bien la fuente de abastecimiento para poder determinar cuál
es más conveniente utilizar para ese caso en específico. Entonces, bueno, hacíamos o mencionábamos las diferentes fuentes de abastecimiento, ¿sí? Ese es un tema que nunca vamos a dejar porque pues, es lo que estamos estudiando, ¿no? Las fuentes. Entonces, bueno, voy a poner por aquí así en letra más pequeñita, superficiales, y por acá subterráneas. Incluso ya vimos en el manual, en alguna de nuestras clases, el manual de diseño de plantas potabilizadoras de Conagua, vimos una tablita, ¿no?, comparativa de los diferentes parámetros de calidad del agua que podemos encontrar en ellas. Ajá, y ya lo analizamos. Entonces, miren, de manera general, las características de calidad del agua que se determinan en una fuente de agua superficial se les llama contaminantes del agua. Ajá, a todo lo que encontramos en ella. A los sólidos, a la DBO, a la DQO, a la dureza, presencia de hidrocarburos, grasas y aceites, todo eso, coliformes, bueno, no acabo, ¿no? Son un montón, es una lista muy larga. Bueno, pero en las fuentes superficiales encontramos contaminantes del agua. ¿Sí? Y en los estudios o en las determinaciones que nosotros hacemos a las muestras de agua subterráneas, encontramos constituyentes del agua. Porque decíamos, ¿no?, que al estar de manera subterránea, pues no tienen contacto es muy difícil que tengan contacto con alguna fuente de contaminación. Pero que tiene sales, tiene minerales, tiene metales. Ajá. ¿Y eso de dónde viene? Pues del mismo contacto que tiene el agua con el suelo, o sea, del mismo proceso de la formación del acuífero. Entonces no se le puede llamar contaminante, más bien es un constituyente del agua, ¿sí? Entonces ya desde ahí, pues vamos haciendo ahí una división, ¿no?, entre las dos. Ahora, para poder determinar contaminantes en el agua es porque se hizo un estudio de calidad del agua. ¿Sí? Es decir, llegamos ahí al escurrimiento, ahí a la orillita, o a la laguna, o a la presa, o a lo que sea, o sea, que es superficial, tomamos una muestra o un conjunto de muestras, dependiendo de lo que nos requiere el estudio, porque para eso también hay normas, hay normas mexicanas que nos establecen el tamaño de la muestra, tipos de muestra que se pueden obtener, dependiendo de cuáles son los parámetros que vamos a determinar en laboratorio. Ajá. Y también hay otros parámetros que se pueden determinar en el sitio, o sea, ahí mismo, ¿no? Como cuáles, como la temperatura, el pH, o sea, cosas que se pueden alterar fácilmente en lo que nos llevamos la muestra del sitio al laboratorio. Ajá, probablemente cambie la temperatura, cambie el pH, cambien algunas el oxígeno disuelto. Entonces eso se determina ahí en el sitio. Ajá. Ese es un estudio de calidad del agua. Pero del agua subterránea no es tan fácil obtener una muestra, ¿sí? Se tiene que hacer una perforación, bueno, un pozo de exploración primero, ¿no? Y después tomar la muestra y de ahí llevarla al laboratorio. Ajá. Entonces, eso, y como no se buscan las mismas cosas que se buscan aquí, o sea, acá no se busca DBO, no se busca dureza, no se busca materia orgánica, no se buscan coliformes, eso no se busca, se buscan otras cosas. Se buscan los constituyentes del agua. Entonces, el estudio que se hace en esta parte cambia, se llama diferente, se llama estudio químico del agua. Químico del agua. ¿Sale? Pues bueno, ahí vamos, ahí vamos con las particularidades, ¿no?, de cada uno de estos, ¿sí? Y es importante que le llamemos a las cosas pues, como es, ¿no? Bien.
Ahora, del estudio de calidad del agua, pues hay un montón de parámetros que se pueden determinar. Y vamos a empezar, ¿sí? Y no voy a hacer tan largo este video porque esto es como una primera parte de todos los procesos que se pueden aplicar, ¿no? Pero vamos a hacer así como que un repaso de lo que algunos vieron en una materia antes de esta, que se llama calidad del agua o contaminación del agua o algo así. Ajá. Pero bueno, para los que no, pues es necesario que veamos por lo menos un repasito rápido, ¿no? Entonces, miren, del agua superficial, vamos a enfocarnos ahorita en el agua superficial. Si nosotros vamos a un escurrimiento, o si ustedes han ido a un escurrimiento, o sea, un río, ¿sí? Y lo ven así a simple vista, se paran ahí y lo ven, lo observan, pueden ver muchas cosas, pero la primera de ellas, ¿cuál es? Pues que el agua tiene un cierto grado de turbiedad o turbidez también le llaman, ¿no? O que tiene un color. Para empezar, no es cristalina, como la vemos ya en el garrafón, o como la vemos cuando ya le abrimos a la llave en casa y ya la vemos sin ningún color, ¿no? Pero ahí sí tiene un color. Ahora bien, ese color, turbiedad, es un indicador de la presencia de sólidos en el agua. Y hay un montón de sólidos que podemos encontrar en el agua superficial, demasiados, ¿sí? Desde un tronco, un cadáver, restos de suelo que se va llevando el mismo escurrimiento, o sea, un montón de cosas. Ajá. A estos sólidos todavía, o para estos sólidos todavía hay una clasificación, teniendo de mayor a menor tamaño los siguientes: materia flotante, sólidos, materia flotante, arenas, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, y sólidos disueltos. ¿Sí? Bueno, maestra, ¿y ese choro como para qué es? Bueno, pues ustedes podrían decir, ¿existe un solo proceso para eliminar a todos los sólidos? Pues no. Existe uno o más procesos para eliminar cada uno de estos. Por ejemplo, para materia flotante, ¿sí?, existen las rejillas o el sistema de cribado o los separadores de grasas y aceites. Porque aunque las grasas y aceites pueden verse como una nata, no tanto como si fuera un sólido, sino que incluso fuera un líquido de diferente densidad. Ajá, pero está incluido en la materia flotante. Entonces, para quitarle esas grasas y aceites al agua, se necesitan unas trampas de grasas, o también se les llama separadores API. Eso también los vamos a ver así con calmita, vamos a ver cada uno de estos. Ajá. Y también las cribas o las rejillas. Todos esos procesos son para materia flotante, nada más. Para arenas está el desarenador. Para sólidos sedimentables están los sedimentadores y los clarificadores. Para sólidos suspendidos hay varios métodos. Por excelencia se utiliza el de coagulación-floculación, pero también tenemos ósmosis inversa, también tenemos adsorción con carbón activado, tenemos muchos. Y para los sólidos disueltos todavía hay otros procesos mucho más finos, más delicados. ¿Por qué? Porque estos sólidos son muy pequeños, que ni siquiera pueden verse a simple vista, ¿sí? Para eso ya tenemos aquellos procesos que son de membrana, intercambio iónico,
medios filtrantes, bueno, son los de membrana esos, procesos de absorción, o sea, hay un montón, ¿sí? O sea, para cada parámetro hay incluso varios procesos, ¿sí? Hay de dónde escoger. Y eso apenas estamos con los sólidos, ¿no? Falta ver dureza, falta ver pH, falta ver, ¿sí? A lo que voy es lo siguiente. En las clases vamos a estar viendo en sí los procesos. Y al inicio de cada proceso yo les voy a decir, este proceso sirve para eliminar este y este parámetro. Después vamos a ver una tablita en donde concentra todos los procesos contra, o sea, y hace ahí una relación con los contaminantes que puede eliminar. Y se van a dar cuenta que en varias ocasiones se repite el proceso para cierto número de contaminantes. Y entonces empiezan a caer en la cuenta de que no necesariamente que si encuentro en mi estudio de calidad del agua 20 contaminantes, quiere decir que requiero 20 procesos. No, puede ser que con 5 procesos yo pueda eliminar esos 20 contaminantes. ¿Por qué? Porque un solo proceso puede ser aplicado para varios contaminantes, ¿sí? O sea, eso es a eso quería llegar. Ajá. El hablarles de cada uno de estos sólidos, el hablarles de manera muy específica de cómo es la dureza, cómo afecta, cómo reacciona, el hablarles específicamente de todas las clases de coliformes que hay en el agua, hablarles de todo, o sea, no es el objetivo de la materia porque para eso hay otra, ¿sí? Que se llama contaminación o calidad del agua. Sin embargo, es importante que conozcan por lo menos la definición de estos, o sea, a qué se refieren, cómo es que lo vemos en el agua o cómo se refleja en el agua. Ahorita, por ejemplo, vimos los sólidos, ¿no? Y dijimos que todos los sólidos son aquellos que le dan un cierto color, una coloración al agua. Existen estos tipos y estos tipos de contaminantes se pueden remover por diferentes procesos, ¿sí? Entonces, aquí el objetivo es que ustedes sepan eso, que existen varios procesos para un mismo contaminante, pero que también un solo proceso puede llevarse varios contaminantes, los puede eliminar varios. Ajá. Y entonces ahí es donde empieza el verdadero trabajo del ingeniero que se dedica a diseñar esto. El hacer ese cruce, ¿no? Entre los contaminantes, entre los procesos y las eficiencias y las necesidades de la población y el presupuesto disponible y todo para poder diseñar una planta que se adecue y que cumpla con las especificaciones de la norma. De manera posterior vamos a estar viendo todos los contaminantes que podemos encontrar en el agua, así ya me voy a ir como un poquito más rápido con todos, para poder dar inicio a cada uno de los procesos. Y repito, cuando yo inicie con un proceso o con el inicio de con el diseño y la teoría, les voy a decir, y este proceso se aplica para eliminar esto y esto, ¿sale? Y entonces ustedes ya van a poder ir conociendo cuál es el alcance de cada uno de esos procesos, ¿sí? Hasta aquí voy a dejar esta sesión grabada para el día de hoy. Espero que sirva de apoyo, que haya cumplido con el objetivo y pues continuamos con el curso. Gracias y hasta luego.